A partir de este momento, vamos un poco, 15 minutos retrasados, ¿verdad? Por los 15 que perdimos al principio. Muy bien. A partir de este momento comienza la parte editorial de Plática con Ángel, la correspondiente a la plática del 10 de agosto del año 2026. El título de la parte editorial de hoy es el siguiente: ser de izquierda. A ver, te di un título diferente. Algo más sobre la derecha bueno, y las izquierdas. Las derechas y las izquierdas. Algo más sobre las derechas y las izquierdas, entre comillas, derechas e izquierdas, porque ya en la mañanera de hoy hablé de ese tipo de costumbre para identificar a personas que no nos caen bien, que ideológicamente no son afines a nuestra forma de ver los problemas. Entonces, así se llama. Y yo le puse específicamente ser de izquierda heroico y ser de derecha despreciable. Ese es el tema de hoy. Primero, ¿por qué lo toco otra vez? Estoy sorprendido de la forma tan ligera y tan irresponsable y en algunos casos perversa como se utiliza esta forma de calificar a las personas por esa visión de algunos. Tengo aquí un artículo de el periódico El País de un reportero que se llama Javier Lafuente, que la verdad es que me da risa escribir de esta manera. Qué vergüenza que El País haya caído a esta forma tan barata de escribir. Pero ahorita les leo, ¿verdad? Ya he explicado el origen de por qué se usaba o se usa todavía el de izquierda y derecha. En una sesión, cuando empiezan las sesiones de la Asamblea en Francia, está el que presidía la Asamblea y a su derecha estaban los nobles, los que estaban defendiendo el antiguo régimen, el ancien régime, y a su izquierda estaban ahí los revolucionarios, vamos a decirlo así, los que se oponían al antiguo régimen, al viejo régimen noble, monárquico, y que estaban por la revolución, por un nuevo régimen en esa Francia del siglo XVIII. Entonces, de ahí se quedó esa costumbre de los que son conservadores o defienden lo pasado, son de derecha, y los que son de izquierda son los revolucionarios. Durante buena parte del siglo XX fue una regla utilizar o dividir a los grupos de la sociedad que hacían política con esos dos, vamos a decir, calificativos. En realidad no es lo correcto, ¿verdad? Pero la expresión una persona de izquierda o una persona de derecha. Muy bien. Pero cuando el mundo después de la Segunda Guerra Mundial cambia y los paradigmas también cambiaron. A partir del 45 y quizá ya de manera más clara después de la Guerra de Corea, los Estados Unidos continuaron con esa expansión no solo militar, sino ya en la etapa pacífica, pero su presencia militar es cuando los convierte en la primera potencia militar en el mundo, porque los otros países de Europa Occidental habían quedado casi destruidos, la Unión Soviética se estaba recuperando, de tal manera que Estados Unidos aprovechó eso para difundir, para promover su forma de gobernar, que es esencialmente el régimen o el modelo de desarrollo de la economía de mercado, la economía abierta, de la propiedad privada, de la libertad individual, de respetar el Estado de Derecho, etcétera, etcétera.
Pongámoslo muy sencillo, promover la economía de mercado. Y entonces empiezan a surgir personas que se consideraba en cierto momento que eran personas dictadores, que empieza Chiang Kai-shek el 49 en Taiwán, Park Geun-hye en Corea, Lee Kuan-yew en Singapur y otros casos, pero tomo esos tres como referentes. Los tres tienen en común que gobernaron 25 o 30 años con mano dura, gobiernos autoritarios, gobiernos con una disciplina férrea, firme, pero al mismo tiempo con objetivos muy claros, una educación de primerísima calidad, una transparencia total en el uso de los recursos públicos, un combate a la corrupción abierto, franco y nada de actividad política de partidos políticos y que el Parlamento, nada de eso. 25, 30 años después, cuando esos tres países consolidan una estructura económica donde avanzan, donde se modernizan, en ese momento llega el turno de la vida democrática, del sistema de partidos, y hoy esos tres países tienen una economía de mercado sólida, fuerte, una participación en la globalidad, ¿ya? Y también una democracia actuante. Lo vemos en Japón, por ejemplo, ¿ya? Lo tenemos en Corea, en Singapur, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí viene el principal problema. ¿Cómo llamar a Chiang Kai-shek, a Park Geun-hye, a Lee Kuan-yew y a otros de ese talante autoritario? ¿Serán de derecha o serán de izquierda? Alguien dirá, no, pues son de derecha. Perfecto. Vamos a aceptar que en esa forma de calificar a la gente es de derecha. Y les voy a agregar otros. Francisco Franco en España, ¿ah?, de derecha. ¿Quién más? Pinochet en Chile, de derecha. Denme nombres, denme algunos. Deng Xiaoping en China, ¿ah?, de derecha, si gustan. Pero hay una cosa muy, muy curiosa en todos estos nombres que he dado. En todos esos casos, en todos, esos gobernantes de derecha hicieron avanzar a esos países, los modernizaron, utilizaron el poder que tenían unipersonal para sacudir viejas estructuras. ¿Quién? No, Hitler no entra aquí porque él tenía objetivos de dominación de otro tipo racial, ¿no? Estamos hablando de personas que gobernaban sus países con miras a mejorar, a modernizarse. O sea, ahí no entra ni Hitler ni Mussolini. O sea, estamos hablando tampoco Stalin, vamos a decir aquí. ¿Por qué? Porque aquellos buscaban el dominio del mundo. Hitler con base en el odio racial para mover a los alemanes, Mussolini a los italianos a través de los grupos, los fascios, por eso es el fascismo, y Stalin con la dictadura del proletariado, el marxismo-leninismo, etcétera, etcétera. Por eso no los he incluido. Aquí estoy hablando de personajes que lo que querían era transformar al país que gobernaban, transformarlo para bien de la sociedad. Cuando ustedes ven lo que hoy es Corea, Taiwán, Singapur, se asustan ustedes de ver esa cosa, pero además, después de 30 años de mano férrea, dura, de gobierno autoritario, son hoy democracias. Entonces, decía que el común denominador en esos casos es la modernización estructural de esos países, de esas economías, incluyendo a Pinochet.
Cuando Pinochet entrega el gobierno en 1990, sí, fines de 90 o principios del 91, él entrega un país con los mejores indicadores en materia de desigualdad, de educación de alta calidad, de eficiencia en el uso de los recursos en Chile. Posteriormente, bueno, al grado tal que una serie de leyes y cambios, la concertación que llega respetó esas cosas y empezó poco a poco a incluir en la Constitución cambios, de tal manera que 10 o 12 años después, la Constitución chilena ya no es la Constitución de Pinochet, sino que es una mezcla, ¿verdad? Pero luego llegó la señora Bachelet y ahí para atrás los Fildes, a regresar con una visión y le causó un daño tremendo, por muy respetable que sea ella en lo personal, por su tragedia familiar, el asesinato por tortura de su señor padre, tuvieron que irse a la República Democrática Alemana, ella y su señora madre. Pero eso no quita que haya sido un desastre completo en materia de gobernación. Y, y luego, pues vienen los pa' aquí, pa' allá, el problema del síndrome del éxito, etcétera. Y hoy lo gobierna una persona defensor de la economía de mercado, del Estado de Derecho, del respeto de la ley, e inmediatamente el calificativo. Es un ultraderechista, es un hombre de derecha. Y dice uno, a ver, otra vez esa ligereza propia de quienes no son objetivos, que el señor Katz es una persona defensora del Estado de Derecho, del respeto de la ley, de combatir el crimen en su manifestación, de ser un hombre que respeta o que acepta como el mejor modelo de desarrollo económico la economía de mercado. Nunca lo ha negado el señor Katz, pero inmediatamente para los ternuritas y a los políticamente correctos es un hombre de ultraderecha. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué esas personas que los califican así? Y voy a leer aquí unos pedacitos de este reportero del País, Javier Lafuente. Dice: la llegada de Abelardo del Espriella, el Tigre, a Colombia, consuma el avance de líderes y fuerzas que dibujan un nuevo mapa político en América. Entonces dice uno, es cierto eso, hasta ahí esa larga frase. ¿Por qué? Porque son personas que han llegado a desechar aquellas visiones estatistas de utilizar el gasto público y endeudarse, consentir inflaciones increíblemente altas y rechazar el mercado y demagógicamente apoyar dizque, a los campesinos, a los obreros, y cuando 4 o 5 años después el país está quebrado, se dedican ellos a vivir de las riquezas que acumularon robando, como el caso del matrimonio Kirchner-Fernández, ¿verdad? Entonces, dice este señor, los ultras avanzan. Muy bien. ¿Cómo podríamos calificar a Hugo Chávez? ¿Será un ultra con sus locuras del socialismo del siglo XXI? ¿Será un ultra lo que hicieron la desgracia en la que sumieron a Cuba los hermanos Castro? ¿Será un ultra Nicolás Maduro y los que le hacen coro? Entonces entramos aquí. ¿Qué es los Castro, Hugo Chávez, Maduro y algunos otros? Los Kirchner, ¿qué son? ¿Son de izquierda ellos? Bueno, ellos son sedicentes izquierdistas, se dicen de izquierda. Daniel Ortega, pero ¿por qué se les deja de lado? Y lo malo está en que llegaron los ultras, con excepciones como México y Brasil. Quiere decir que esta persona ve bien lo que está haciendo Morena, desde lo que hizo el bulto y lo que está haciendo esta señora.
duplicar en 8 años la deuda pública, un desastre completo en cuestiones de eficiencia en el uso de los recursos, tirarlos de una manera irresponsable. Eso le parece bien, pero esos no son los ultras, son moderados. Entonces ahí empiezan las confusiones ideológicas de este señor Lafuente. Pero luego dice, Nayib Bukele ha convertido El Salvador en un escaparate mundial de la seguridad a costa de, cuando menos, dinamitar las instituciones y aprovecharse de una indudable popularidad para buscar perpetuarse en el poder al que llegó en el 2019. Y aquí entramos entonces a otra cuestión. ¿Por qué ese señalamiento no es no nomás el señor Lafuente en el país, sino en México? Los ternuritas, es que Bukele no les da de comer más que tortillas y frijoles, no les respeta los derechos humanos a 40, 50 mil tatuados de la Mara Salvatrucha. Y aquí hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo está El Salvador ahorita frente a cómo estaba cuando los maras eran los reyes en El Salvador? En aquel entonces, 150, 155 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Ahorita, 0 homicidios dolosos en El Salvador. ¿Eso está bien o está mal? Pues, ¿por qué no les preguntamos a la población salvadoreña? Y lo que dicen ellos es que no solo no está bien, está muy bien. Requete bien, diría el clásico. Empieza a llegar la inversión extranjera, empieza a utilizarse el recurso público de manera transparente, mejoran los indicadores básicos, salud, alimentación, etcétera. Y la paz ha vuelto a El Salvador. Y aquí se habrá preguntado el señor Lafuente, cuando los maras destazaban, desmembraban a personas vivas, los grababan y los difundían para asustar a aquellos que no querían contribuir a la extorsión y al robo de los maras? No. En México, los ternuritas que se preocupan porque nomás les dan tortillas y frijoles, ¿se preocuparon alguna vez de cómo vivían millones de salvadoreños? Es decir, tenemos dos varas, ¿verdad? Pero lo que queda claro es que Nayib Bukele es un ultraderechista y luego se lanza contra Javier Milei. ¿Por qué no dice algo de la situación en Argentina que se empezó a degradar desde 1946 con un golpe de Estado dado por Juan Domingo Perón, en el cual lo acompañó a destruir una economía como la Argentina, Evita Duarte de Perón, Evita, al grado tal de que le dieron en la torre a ese país, se acabaron esa economía. ¿Y qué hicieron los gobiernos posteriores? Endeudarse. ¿Eso estaba bien, señor Lafuente? Esas personas no eran ultras, pero eran de derecha. Que en vez de construir, destruyeron. ¿Recuerda usted cuando ya había Perón muerto, que Isabelita, su viuda, la segunda esposa, se convierte en la heredera porque era vicepresidente, un formato que ha aplicado Daniel Ortega en Nicaragua, y había un individuo, un Rasputín versión Conazupo, que era el brujo López Rega, que crearon una organización secreta que se llamó la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, y anunciaban: hoy en la noche será asesinado fulano. Es decir, ¿esos son ultras? ¿Esos son de derecha o son de izquierda? Si usted va, señor Lafuente, y le pregunta a algún integrante del partido peronista, perdone,
¿Ustedes de izquierda o de derecha? Bueno, che, somos peronistas, somos de izquierda nosotros. Queremos el cambio revolucionario que nos dejó esa tarea el comandante Perón y su compañera Evita. Pues sí, pero destruyeron un país, destruyeron una economía. ¿Por qué nada dice de que eso fue lo que encontró Milei? ¿Cuáles son las medidas adecuadas para enfrentar esa tragedia? Motosierra, es decir, reducir la burocracia, reducir el gasto público, apretarse el cinturón y tratar de detener esa degradación de 80 años. Pues. Luego se lanza contra Donald Trump, es obligado, y luego se lanza contra Santiago Cast, y así por el estilo, y ahora contra Abelardo de la Espriella, y luego suelta. Abogado de mafiosos, que ha convertido la provocación, el rechazo al progresismo y la promesa de una mano dura sin complejos. Y aquí entra otra de los clichés, el progresismo. ¿Qué es el progresismo? ¿Son todos de izquierda porque son progresistas? Ahora bien, un gobernante como Cast o Piñera, que estuvo antes, o Chiang Kai-shek, Lee Kuan-yew, no estaban a favor de cambiar las cosas, de mejorar la calidad de vida de las personas. Es decir, los intelectuales, los buenaonditas, han caído en una posición donde les tienen miedo porque no saben cómo calificar a esa nueva oleada de gobernantes que ya está en Chile, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Honduras, en Guatemala, etcétera, y en Colombia ya. Y también va a estar en Venezuela. Como no saben cómo calificarlos, dice el señor Lafuente, Alberto Vergara, académico peruano, propone hablar de una América reaccionaria. Entramos ahora sí. Para ellos, todos los que califican de derecha son reaccionarios, como aquellos que defendían el viejo régimen, eran los que reaccionaban al ataque de los izquierdistas, porque se sentaron a la izquierda, de los revolucionarios. Pero resulta que si nos atenemos a la realidad del mundo en los últimos 40, 50 o 60 años, resulta que esos reaccionarios son los que han construido instituciones, que han modernizado estructuras económicas, que han dado las oportunidades a cientos de millones de los habitantes de sus países para que mejoren su calidad de vida. Y esos que son los de izquierda, de revolucionarios, han destruido países. Los Castro, en Argentina, los anteriores a Milei, el señor Alberto Fernández, la señora Cristina Fernández de Kirchner, y así, etcétera, etcétera. Entonces, a mí cuando escucho, no, es que ese es un gobernante de derecha. A ver, le digo, ¿por qué no me explicas por qué? Bueno, es que es reaccionario. A ver. Entremos más en detalle. Y les pongo el ejemplo de los cubanos. Esos de Cuba, Fidel, Raúl y ahora Díaz-Canel, ¿qué son? No, pues son revolucionarios. Entonces, ser revolucionario es destruir un país, una economía. Bueno, no. Bueno, entonces, ¿cómo les vamos a llamar? ¿Cómo llamarías tú, cómo calificarías a Hugo Chávez, que recibe un país en crecimiento, un país con una riqueza petrolera que ahorita se acabó PDVSA? ¿Cómo lo calificarías?
bueno, es que estaba construyendo el socialismo. Entonces, para ti el socialismo es destruir una economía, destruir un país. No, bueno, es que no se puede contigo. ¿Ante qué estamos entonces? Ante una gran confusión, pero algo todavía más delicado. No nos atrevemos a decir lo correcto. ¿Quién es Milei? Algunos dicen es un libertario, pero eso es un concepto, vamos a decir, más inasible, por decirlo de alguna manera. Pero Milei es un defensor de la economía de mercado. Es un defensor de un Estado pequeño. Es un defensor de las libertades del individuo para que él utilice esa libertad en lo que mejor convenga a sus intereses. Ese Milei, ese con todo su histrionismo, es una persona que apoya a los empresarios para que inviertan, creen empleos y la gente tenga un ingreso y pueda desarrollarse. Y la pregunta sería, ¿eso es malo? No. Por eso, ¿es bueno lo que hizo Lee Kuan Yew en Singapur? ¿O Chiang Kai-shek en Taiwán? No, bueno, pues sí. Bueno, entonces, ¿por qué allá? Porque está muy lejos de nosotros. Es decir, hay un temor a siquiera entender lo que significa el modelo de desarrollo económico abierto, economía de mercado integrada a la globalidad. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se ha llegado a identificar la izquierda como los revolucionarios, los que se preocupan de los pobres. Y si se preocupan, ¿por qué los joden tanto? ¿Se acuerdan ustedes de esa tontería de López, primero los pobres? No. En las economías abiertas, en las economías de mercado, es primero la ley, el respeto de la ley, vigencia plena del Estado de Derecho. Esa es la prioridad número uno en todo gobierno que abrace ese modelo de economía abierta. Ahora, dice López, primero los pobres. ¿Ustedes piensan que en estos 8 años los pobres son los grandes favorecidos, los que realmente ayudó López? ¿En verdad piensan ustedes así? ¿Ya vieron el estado en que se encuentra el servicio público de salud? ¿Ya vieron ustedes cómo están las farmacias de esos hospitales? ¿Ya vieron ustedes cómo está el servicio público de educación? ¿Se han dado una paseadita por la UNAM últimamente? Pues ahora resulta que esos que ustedes defienden como que son los revolucionarios que dicen primero los pobres, es a los que más joden. ¿Y por qué? Porque son los más débiles. En vez de generar un ambiente donde ellos desarrollen su libertad y construyan algo para sí y los suyos, eso no les gusta a gente como la Sheinbaum, la anticientífica, como López Obrador. Miren, una de las cosas que sucede aquí en el centro del país, aquí en la Ciudad de México, ahorita producto de la violencia, de los cárteles y de toda la mañosada, los paisas han dejado de venir en la misma cantidad que lo hacían hace 30, 40 años. Allá por los años 80, mediados de los años 80, a partir de los primeros días de diciembre, era un peligro salir en carretera del norte al sur, la carretera 15. ¿Por qué? Porque eran filas interminables de unas troconas, decimos allá, llenas que de juguetes, una bicicleta, una cosa esta, o sea, para llevarles a los parientes acá en Michoacán, en Zacatecas, en Guerrero, etcétera. ¿Y por qué digo que era un peligro? En aquel entonces todavía no estaba terminada la autopista 4 carriles. Entonces, gente que no era muy ducha para manejar en carretera, entonces había muchos accidentes.
Y el problema se repetía cuando iban de vuelta hacia Estados Unidos. Hoy, repito, eso se ha reducido, aun cuando siguen viniendo. Esa gente que llega a ver a sus familias, pobres la mayoría, que reciben remesas mensualmente, un promedio de $350, vean ustedes las estadísticas de Banco de México, y no solo le envían esos 7,000 pesos a la familia, a sus papás viejitos ya, que están ahí y tienen eso como su ingreso principal, ¿ah? Ahí están, y ya todos los demás en Estados Unidos. Entonces, se fueron allá y regresan con unos camionetones, ya compraron su casa, algunos te tienen que cuidar de la migra, del ICE, etcétera, pero hasta antes de que llegara Trump en este segundo encargo, vivían y trabajaban y lo siguen haciendo ahora con más amenazas. Entonces dice uno, a ver, ¿dónde les va mejor a los pobres? ¿En los países con economías de mercado o en países con economía socialista, entre comillas? Hay que responder a esas cosas de una manera objetiva. ¿Para qué? Para decir, fulano de tal es defensor de la economía de mercado, de la apertura económica, del papel principal del sector privado en la economía. Con esas tres cosas me doy. Y por supuesto, como basamento, el respeto total de la ley por todos sin distingo alguno. Esas cuatro cosas. Y a eso le llaman de derecha, es un reaccionario y es prácticamente un ser despreciable. Ah, pero si él se autonombra, vamos a construir el socialismo, va pasando, ¿de quién es ese banco? No, pues que de allá de un español, expropiese, babosadas de ese estilo. La locura. Vean cómo está Venezuela. Por eso la pregunta es, ¿eso es lo correcto? ¿Así se protege a los pobres haciendo lo que hizo Hugo Chávez y que mantuvo Nicolás Maduro? ¿Así se protegió a los cubanos, que en 1959 era quizá el país con los mejores índices de calidad de vida en toda América Latina? Y vayan ahora a Cuba, recorran La Habana Vieja, se les va a partir el corazón al ver eso. Eso lo hicieron los Castro y sus políticas absurdas, equivocadas. Pero averigüen ustedes cuál es la fortuna de los Castro en Europa en bancos españoles fundamentalmente. Eso es trabajar por los pobres. Esos son los de izquierda. ¿Ante qué estamos entonces? Ante un temor, ante una cobardía extrema para no reconocer que es la economía de mercado, el capitalismo, lo que saca a millones y millones y millones de pobres de la miseria. ¿Lo dudan? Vayan a China. Y no se queden en la parte de la costa, Shanghai, Nankín, no. Vayan adentro y van a encontrar todavía millones de chinos que viven de manera modesta, pero tienen una televisión, comen bien. Es decir, eso lo ha hecho la economía de mercado que empezó a poner en práctica Deng Xiaoping en 1980. ¿Y qué pasó con aquel socialismo de Mao Zedong desde 1949? El gran salto adelante, las comunas populares, la colectivización de la explotación agrícola, etcétera, etcétera. Entonces, el temor de ellos no es a que le digan a alguien, eres un reaccionario, y el otro le dice, vas y molestas a tu señora progenitora. Lo que quieren ellos es, se niegan a aceptar que lo que saca a las sociedades de pobres, de miseria, de marginación, es el capitalismo, es decir, las economías de mercado. ¿Por qué no van y recorren Europa Occidental? ¿Por qué no van a lo que es España ahorita? A raíz, Franco
dejó las bases, pero a partir de que entran a la Unión Europea y con los 12, 14 años de gobierno de Felipe González, ojo, un dirigente histórico del PSOE que entendió perfectamente que lo mejor para una sociedad, para un país, es una economía de mercado, incorpora a su país a la Unión Europea y vayan a España ahorita. Es decir, pero aquí en México, vean los ridículos de la anticientífica. ¿Acaso piensa que con 6,400 pesos bimestrales ya las personas van a dejar esa situación de miseria, de pobreza? No, hombre. Ya ahorita ya no tienen dinero para darles, para seguirles dando eso y están recurriendo a deuda. ¿Cuánto aguantará eso? 1, 2, 3, 4 años más. Y en ese momento esa gente se quedará sin ese recurso. Y entonces la realidad volverá a ser enfrentada. Por eso, ¿qué es lo que propongo yo? Algo tan simple como esto. Un cliché acedo, caduco, que nada dice sobre la realidad objetiva, la que está ahí, de izquierda y derecha, lo dejemos ya de lado. Y en todo caso vamos a sustituir eso. De derecha, es que ese señor es un defensor de la economía de mercado, de la economía abierta, del capitalismo. ¿Eso es correcto? Y el de izquierda, ese defiende el socialismo y quiere implantar el socialismo en México. Perfecto. Eso es correcto. Eso es preciso y objetivo. Ahora, ante los resultados que ha dado el socialismo y los resultados que ha dado el capitalismo, pues ya la gente sabrá si va a apoyar un modelo económico como el abierto, como el de mercado, o el antepasado, que es la construcción del socialismo. Les voy a dar otro ejemplo muy interesante, Vietnam. En 1975, en abril, cuando los guerrilleros del Vietcong derrotan al ejército de Vietnam del Sur, ya para ese momento ya no estaban las tropas de los Estados Unidos, está el personal de la embajada, y deben de recordar ustedes aquella foto histórica donde la gente va prendida en los rieles de un helicóptero en el techo de la embajada en Saigón. Muy bien. Se reunifica la patria y empieza el Partido Comunista de Vietnam a construir el socialismo en la patria reunificada. Muy bien. A los 10 años, en 1985, Vietnam era una soberana y completa tragedia. Y en ese momento el Comité Central dijo, camaradas, esta madre no funciona. Si seguimos así, nos vamos a acabar en un tiempo muy corto. ¿Qué hacemos? Alguien propuso. Está el modelo chino. Libertad económica, pero control político. Perfecto. Vayan a Vietnam ahora. Vayan. O compren una playera, una camiseta y véanle ahí, Made in Vietnam. Es decir, la economía de mercado le permite a las personas desarrollar sus capacidades y sus habilidades. No depender del papá mayor, del Estado. No, lo que quiere la gente es libertad para poder construir el futuro mejor para él y los suyos. Y eso solamente lo da el capitalismo. Ahora, háganse una pregunta muy sencilla. Nombren ustedes 5 países donde el socialismo ha tenido éxito, que ha tomado a una sociedad pobre, marginada, y ha construido una sociedad rica en ese país. Los reto. Y yo les puedo dar, cuando menos así, para empezar, 20 países que ha sido lo contrario, donde se ha establecido el capitalismo. ¿Por qué entonces la gente, los intelectuales, los de esos, defienden eso? ¿A qué se debe eso? A algo muy sencillo. Ellos pueden medrar
en esos ambientes, enriquecerse, no pocos de ellos. En cambio, en el capitalismo tienen que trabajar, tienen que ganarse su lugar en esa sociedad. En esas condiciones, pues, dice uno, ¿cómo alguien puede defender a Cuba ahorita? Acaba de aparecer una foto en el Twitter donde está montado en un avión, sentado ya cómodamente, Gerardo Fernández Noroña, donde va en ese vuelo a Cuba a celebrar el primer centenario del nacimiento de Fidel Castro. En el caso de Noroña no hay problema, está loco, ¿verdad? Pero otras personas, como la Boca de Zaguán, vamos a hacer unas estatuas del Che y de Fidel, dices, no puede ser esto. Yo le diría, señora, si usted quiere hacer algo, reflejar ahí de personajes que han logrado que los pobres salgan de ser pobres y hayan progresado, pues ponga la de Adam Smith, Milton Friedman o alguna cosa así, pero las de el Che y Fidel, dos asesinos. Con todo esto, pues, quiero cerrar estas dos partes. La primera fue en la mañanera y hoy. Les guste o no, señores, les satisfaga o no, lo mejor que ha inventado la humanidad para enfrentar y empezar a resolver los problemas de miseria, de pobreza, de marginación, de analfabetismo, es el capitalismo. Ahora bien, ¿no me creen ustedes? Bueno, vamos a ubicarnos en la caída del muro y la extinción de la Unión Soviética el 91. El muro cayó en noviembre del 89. Había 6 países en Europa Oriental: Alemania Democrática, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, Rumanía y Hungría. 6 países. Checoslovaquia se dividió en 2, la República Checa o Chequia, que le llaman, y Eslovaquia. Y Alemania Democrática se unifica con la Alemania Federal. ¿Saben ustedes cuál fue el modelo económico que querían adoptar los de Alemania Democrática y los pobladores de todos los otros 5 países? El socialismo, seguirlo construyendo. Toma tu avión. Todas son hoy economías de mercado exitosas. Todas. Entonces, señores, ¿qué sentido tiene hablar? Es que los ultra, las derechas, los reaccionarios. Es evidente, pues, que el país ha caído en una situación casi de propagandista chafa del PSOE en España. Pero el hecho imborrable ahí está. La calidad de vida que ha alcanzado España, la alcanzó adoptando el capitalismo, la economía de mercado, integrada a la globalidad. ¿Por qué si es tan bueno el socialismo? ¿Por qué no lucharon por incorporarse a la Unión Soviética? Órale. O a China popular. Vayan ustedes a China a ver quién se acuerda del socialismo y cosas de esas. Por eso cuando alguien puso aquí, no, es que les interesa el socialismo. No, hombre, no saben ni siquiera qué es eso. Eso es algo ya que está en el basurero de la historia. Por eso yo les pediría a ustedes que tengan mucho cuidado con eso. No hay que avergonzarse cuando uno dice, yo quiero ser de derecha, quiero estar a favor de la economía de mercado, de la iniciativa individual. No hay que avergonzarse de eso, porque eso es lo que ha sacado a cientos, a miles de millones de la pobreza. Y el socialismo es el que ha hundido, ha destruido países. Por eso ríase cuando alguien diga, yo soy de izquierda. ¿Sabes qué pendejo eres? ¿Por qué la gente quiere ir a los Estados Unidos,
a llevar a sus hijos a Disneylandia, a Disney World. ¿Y por qué? ¿Por qué no los quieren llevar a La Habana, a Moscú? Bueno, ya ni Moscú. ¿Por qué no los quieren llevar a Corea del Norte, por ejemplo? Órale. O a Cuba para que vean las glorias del socialismo. No, no son tarugos. Quieren llevarlos a Estados Unidos a que vean lo bonito. ¿Por qué millones de habitantes de decenas de países quieren entrar a los Estados Unidos arriesgando su vida? ¿Por qué? ¿Estarán todos atrofiados de la mente? No, porque saben que ahí es donde se pueden desarrollar y no en sus países donde hay políticas estatistas. Aquí en México, véalo. En fin, pues yo les pediría a ustedes que piensen seriamente en esos calificativos, en esa forma de ofender. Eres de derecha. A mucha honra, Carmen, a mucha honra. Y tú tienes oportunidades de hacerte rico, de negocios y todo en este país, aun cuando digas que eres de izquierda, porque haces capitalismo, porque aprovechas el mercado. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan lo que había en México antes de 1987 en las estanterías de los supermercados. Vayan ahora. Vayan ahora. Aquello es otra cosa. Oiga, pero está muy caro. No lo compres. Nadie te obliga a comprarlo. Pero en el socialismo, en la economía estatizada, a chaleco. Esto es lo que hay. Te jodes. Aquí no. Aquí no. Lo que puedas comprar, lo que puedas pagar, es lo que te gusta esa mermelada inglesa. Trabájale más y cómprate un frasquito. Órale. Es decir, el gran problema de toda esa sarta de holgazanes que van y gritan en el Zócalo es porque, con todo respeto, su inmensa mayoría es una bola de huevones. Quieren que el Estado, el gobierno les dé todo. No se puede eso ya. No se puede ya. Ejemplos, ahí está Vietnam, ahí está China popular, ahí está Rusia. Para no irnos con los ejemplos latinoamericanos. No hay de otra, señores. Por eso yo les pediría que cuando van a acusar a alguien, es que ese es de derecha. Gracias a millones como él, ese de derecha, es que usted disfruta de muchas cosas que si todos fuéramos de izquierda y el socialismo, andaríamos valiendo madre. Así de sencillo, señores. Por eso quería yo en esta editorial extenderme en lo que por razones obvias pues es muy corto, son 10, 11 minutos en la mañanera. Espero haber sido claro, espero haberlos convencido al menos de que no se dejen llevar por los Noroñas, por la Citlalis. Acaban de subir a alguien al Twitter el ticket de la cuenta de la comida o cena que tuvo la señora Citlali en un restaurante que se llama El Benino, algún restaurante de esos acá. Popov, ¿ves? Una cuenta ligera de 46,000 pesos. Una botella de champán de 12,000 pesos. Ahí nomás para que te eduques. Y ya subió ella un tuit donde dijo: me asediaron, me acosaron en una cena aquí en el restaurante ese, etcétera, etcétera. Pues yo no sé cómo pueden acosar a ese tanque de guerra, ¿no? Es decir, secretaria y todo, una fuerza política y todo. Entonces, ¿cómo obtuvieron ese ticket? El mesero les dio a una persona una copia del ticket. Y ahí está. Señores, todo cae por su propio peso. Por eso Newton, cuando dicen que se estaba rascando las verijas y una manzana le cayó, se preguntó, ¿por qué la manzana cae y no se va al espacio?
Ahí surgió el principio para que él entendiera y luego teorizara sobre ello la ley de la atracción universal o la ley de la gravedad. Señores, pues aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 10 de agosto del año 2026.